Supongamos que queremos saber cómo están las condiciones meteorológicas en nuestra ciudad o allá donde tenemos la finca con los cultivos. Entonces necesitamos saber qué tanto llovió, qué tanto viento hace o simplemente hacer alguna revisión del tiempo. Quizá el mayor referente en Costa Rica para este tipo de datos es el Instituto Meteorológico Nacional, ente que tiene en su sitio web un apartado con una lista de estaciones meteorológicas automáticas y cuyo link dejo en la descripción. Entonces accedemos a la estación que necesitamos ver y se va a abrir ante nuestros ojos una serie de datos e instrumentos bastante extraños que no siempre sabemos qué significan o cómo los podemos leer. Pues bien, les voy a contar un poco qué información podemos obtener a partir de esta página y de alguna otra plataforma en las que podemos observar en tiempo real datos meteorológicos y que nos pueden ser bastante útiles. Y bueno, esto claro que es para Costa Rica. Pero antes me gustaría comentar una situación. Resulta que estas estaciones entran de vez en cuando en periodos de mantenimiento o de repente se desconectan de la red. Y algunas personas también han dicho que al observar los datos parece que han encontrado errores, posiblemente debido a la calibración de los instrumentos. Ante eso solo puedo decir que es bueno siempre repetir las revisiones de datos, además de ser posible buscar y comparar con otras fuentes, por ejemplo Wonderground, que es una red independiente de la que comentaré brevemente más adelante. Y sería perfecto si logramos hacernos de nuestra propia estación meteorológica, aunque ciertamente es una inversión bastante cara. Entonces bien, esta es la página donde viene la lista de estaciones conectadas a la red del Instituto Meteorológico Nacional. Aquí podemos buscar e ingresar a la estación que más nos sirva. Por ejemplo, yo entraré a la estación más cercana a mi casa, es decir, la de Turrialba Centro. Primeramente es importante ver el dato de cuándo fue la última vez que se actualizaron los datos meteorológicos, para saber que estamos viendo aquellos que realmente nos sirvan. En esta zona vemos la ubicación de la estación en cuanto a coordenadas geográficas y su altitud sobre el nivel del mar. En este recuadro observamos la velocidad del viento en el momento de la medición, así como la velocidad máxima en un periodo determinado de tiempo, como en este caso desde las 12 de la mañana del día de hoy. Para tener una noción de la velocidad del viento si solo tenemos el dato numérico, podemos usar la escala de Beaufort o como se diga eso, la cual describe la velocidad del viento a partir de sus efectos visibles en la superficie terrestre. Aquí nos dice la estación que el viento a la hora de la captura de datos estuvo por ahí de los 2.8 km por hora, lo cual corresponde al nivel 1 de la escala de Beaufort. Y sus efectos corresponden a una pequeña indicación en la dirección en el humo. Entonces, a partir de esto ya más o menos podemos imaginar cómo ha estado el viento a esa hora. Y bueno, dejo en la descripción un link con la escala de Beaufort para su consulta. En este espacio encontramos la dirección del viento, es decir, de dónde viene, que en este caso viene de los 76 grados, que es una posición entre el noreste y el este, y se dirige a una posición entre el suroeste y el oeste. Es importante recordar eso porque a veces uno se confunde y piensa, por ejemplo, que un viento norte significa que sopla hacia el norte, pero es al contrario, viene del norte. Este es el espacio de las temperaturas. En este gráfico vemos el comportamiento de estas en las últimas 24 horas, siendo el eje X u horizontal el de las horas y el eje Y o vertical el de las temperaturas en grados Celsius. Y abajo los datos de las temperaturas máximas y mínimas desde las 12 de la mañana del día de hoy. Y esta es la zona de las precipitaciones, con un gráfico que al igual que el de las temperaturas, nos señala la precipitación a lo largo de las últimas 24 horas, la cantidad de precipitación en la última hora y la cantidad de lluvia acumulada en distintos periodos de tiempo. Aquí es importante recordar que la medida se da en milímetros de lluvia, lo cual podemos traducir respectivamente a litros por metro cuadrado. En este caso, el acumulado en las últimas 24 horas es de 0 milímetros, o sea que cayeron 0 litros por metro cuadrado. Con este dato incluso podemos saber cuánta agua cayó en nuestro terreno si sabemos su área, o cosas como cuánta agua puede caer o recoger en nuestro techo, recolector de agua llovida. Datos con los que podemos hacer muchísimas cosas muy útiles en una finca de permacultura. Por último, tenemos estos datos que nos indican la humedad relativa y el punto de rocío,
datos relacionados con la cantidad de agua que se encuentra en el aire y la temperatura. Y son factores muy importantes para la agricultura, pero de ellos profundizaré en un video específico para estos temas más adelante. Por el momento es importante saber que el porcentaje de humedad relativa nos da una idea de qué tanta humedad hay en el aire. A mayor porcentaje, mayor humedad. En cuanto al punto de rocío, este nos lleva a la temperatura a la que podríamos esperar condensación de agua en las condiciones actuales. Otro aspecto a tomar en cuenta es que las diferentes estaciones tienen diferentes instrumentos. Esto hace que obtengamos distintos datos en cada una de ellas. El ejemplo que vimos de la estación de Turrialba Centro es de una estación bastante simple y muy común en muchos sitios del país. Pero veamos el caso de la del CATIE, también aquí en Turrialba, y la que se encuentra en el propio Instituto Meteorológico Nacional en San José Centro, las cuales tienen otros instrumentos. La del CATIE, por ejemplo, nos da datos muy interesantes e importantes como el de la sensación térmica, que es la temperatura que se percibe y que, a diferencia de la temperatura real, influyen otros factores como el viento, por ejemplo. Encontramos el valor de la presión atmosférica también, y también es interesante el de los datos de radiación, en especial la radiación fotosintéticamente activa, que es aquella porción de la radiación que puede ser aprovechada por la fotosíntesis de las plantas, algas y otros organismos. También encontramos el dato del albedo, que se podría decir que mide la cantidad de radiación que es reflejada por la superficie. Y en el caso de la estación que encontramos en el Instituto Meteorológico, también nos da datos sobre el valor e índice de la radiación ultravioleta, que es sumamente importante por los efectos que tiene esta en nuestra salud. En los tres casos, debajo del panel de instrumentos, encontramos estas páginas que nos ofrecen de manera tabulada los datos recogidos por la estación en un periodo de tiempo, los datos actuales en los distintos instrumentos y una tabla de abreviaturas que es bastante útil. Por último, y esto es importante recordar, estos datos son generados automáticamente por las estaciones. Sin embargo, a veces se requieren hacer algunas correcciones matemáticas por diversas situaciones. Estas correcciones se realizan en un proceso posterior que no se refleja en los datos automáticos que observamos en las páginas. Y por ello es que se sugiere utilizar estos datos que hemos visto más como una referencia que como una fotografía exacta de la situación meteorológica en el lugar de la estación. Actualmente también está tomando cierta fuerza una red independiente de estaciones meteorológicas que conocemos como Wonderground. Esta red se construye a partir de estaciones particulares que comparten sus datos a través de su página web o de la aplicación de Wonderground. En esta podemos observar datos de estaciones en todo el globo a través de la barra de búsquedas. Sin embargo, en lo personal aún no confío tanto en esta red, en cuanto a que creo que muchos propietarios pueden no haber calibrado o ubicado correctamente la estación, dando datos un poco erróneos. Pero dada la propia inestabilidad que también tienen las estaciones del Instituto Meteorológico Nacional, creo que podríamos juntar estas dos fuentes y también incluso las estaciones de la UCR, las cuales se encuentran en todo el país dentro de sus instalaciones y que podemos accesar a través de otro link que también dejo en la descripción. Algunas de estas estaciones forman parte de la misma red que las del Instituto Meteorológico, pero hay otras que son independientes. Entonces bien, juntando estas tres estaciones, las del Instituto Meteorológico Nacional, las particulares del Wonderground y las de la UCR, podríamos tener una posibilidad interesante de acceso a datos meteorológicos. Sin embargo, en mi opinión, siempre debemos pensar en fortalecer estas redes, aumentando la densidad de estaciones y la calidad de los datos, claramente. Estos datos nos pueden dar información muy útil para el diseño de los espacios humanos y especialmente útil en el caso de la agricultura y de la bioconstrucción. Creo que es una inversión alta, pero bastante interesante el tener nuestras estaciones en nuestras fincas y generar nuestros propios datos y poder compartirlos, ojalá, con nuestra comunidad cercana.
Por último, bueno, estoy preparando un material y video sobre cómo se construye, se calibra y se utiliza un pluviómetro hecho de manera casera, con material reciclado y bueno, por si acaso, por si les interesa para que estén al tanto. Y bueno, eso sería.